Bienvenidos todos a una nueva Tecni-Reacción. Soy Ceci Dover, Vocal Coach, y en el día de hoy vamos a traer por primera vez a la cantante Demi Lovato interpretando Anyone. Ya lo sabes, si te gustan estas Tecni-Reacciones, suscríbete al canal, regálame un like y te invito a seguirme en la plataforma morada para disfrutar de los directos. Esta es una petición especial de parte de nuestro miembro Patreon, Julio Brea. Bueno chicos, vamos a ir, como ya saben, poquito a poquito analizando qué recursos vocales utiliza Demi Lovato para esta interpretación. Vamos allá. Vale, un vibrato muy particular que tiene, que es una frecuencia bastante rápida que creo yo incluso que la hace aposta esta frecuencia, una voz aireada. Está muy emocionada. Me parece como que es más allá de una interpretación, como que está realmente emocionada. ¿Está emocionada? Efectivamente. Uy. Bueno, ya me pondrán en contexto, chicos, por qué le pasó esto, porque obviamente no conozco la historia de Demi Lovato. Es la primera vez que la voy a escuchar con ustedes, entonces pues no me entero de qué es lo que pasa, ¿no? Está tocada. Una voz muy aireada, tiene muy suave, muy cálida. Es cierto que empieza, tal y como vienen las notas aquí ya explicadas perfecto, en la tercera octava. Como puedo ver ya de entrada, Demi pues tiene una tesitura que va hacia los agudos, no hacia los graves, ¿no? Entonces es como que pierde un poquito de presencia en las notas graves, normal, porque tiene un buen rango vocal. Talk to my imagination, confided into alcohol. I tried some more. Va muy afinada, muy aireada, es muy suave a la hora de cantar. Evidentemente es una canción que a ella le toca muy profundamente. Recordad, chicos, que el canto y lo emocional van de la mano. Van de la mano. Cuando nosotros tenemos una emoción muy grande por algún tema, un dolor muy grande por algún tema, y hay una canción que justamente está haciendo hincapié en este dolor, es muy difícil para el cantante poder expresarlo a través de la canción, ¿no? Poder cantar. Porque ¿qué pasa? Que la congoja, que toda la tristeza se pone aquí. Se pone aquí y sientes una presión muy grande, una presión tan grande que es como si fuera un cinturón ahorcando la laringe, ¿no? Te es imposible llegar a cantarla. Por eso una canción se canta muchas veces para poder llegar a desligarte de esa emoción. Lo que a ella le pasa es que le vienen esos pensamientos gracias a la canción y pues está rota. Cuando va increciendo, va empujando más el aire. Está increciendo, empieza. ¿Por qué? Porque ya se mete de lleno en la cuarta octava, mitad de la cuarta octava, por lo tanto, estas notas para ellas ya pueden ser brillantes, sonar brillantes mucho más que las que está haciendo en la tercera, ¿no? Nobody's listening to me. Nobody's listening. Vale, por lo que estoy viendo, tiene una laringe bastante ágil, le gusta la parte melismática, ya se nota que son como voces que va también haciendo un poquito vibradas. Listening. Le gusta hacer este tipo de inflexiones. No, vamos a estar, estaba en el fa, ¿no? Fa sostenido 3. Aquí, el inicio para ella en un fa sostenido 3 es bajo, aunque parezca mentira, es bajo porque ella tiene unos agudos estrepitosos, eso es lo que pasa. Cuando está en el sol 4, cuando está en el la, está en la parte central de su rango vocal y está cómoda y brillante. If nobody's listening,
Tener en cuenta, chicos, también que es muy difícil controlar la voz con la emoción de la que les estaba hablando antes. Por lo tanto, algunas notas en este sí, ella lo está haciendo en pleno belting. Anyone. Pero ¿qué pasa? Está un pelín empujado. Por lo tanto, la voz tiende a querer salirse del molde, por decirlo de alguna manera, como descontrolarse un poco ese vibrato que está haciendo. Está presa de la emoción. Es muy, muy, muy difícil cantar en estas circunstancias. Muy. ¿Ves que está como un poquito sobreafinada? I need someone. Está un pelín fuera, ¿no? No sé si lo llegan a escuchar. Por momentos cuando uno empuja el aire, cuando uno empuja la voz, estas circunstancias se escuchan en el sonido, ¿no? Entonces, pues puedes tener estos pequeños desfases de sobreafinación o de calar la nota. En este caso es sobreafinación, que es un pelín por encima, digamos, de la nota real. Otra de las cosas que te puede pasar es que se te descontrole la frecuencia del vibrato por estar empujando tantísimo aire a la hora de ejecutar. Una de las cosas que les puedo decir, chicos, es que más allá de la calidad vocal, lo imponente, porque es imponente, la verdad es que sí, está cantando con real significado de las palabras, ¿no? Se nota que canta con total verdad, como que el mensaje que está dando es una realidad que quiere gritar al mundo entero. Y cuando dice que necesita a alguien, lo dice de verdad. Siento que lo está diciendo realmente, que lo siente. Y eso se ve también en las interpretaciones cuando el artista es real, está presentándose vulnerable y se desnuda ante la gente, ¿no? La gente está con ella, eso es maravilloso. Es fantástica la canción. Used to crave the world's attention. I think I cried too many times. Tiene un twang bastante marcado. Na, na, na. Se activa por momentos ese esfínter epiglótico para que suene esa voz más estridente. ¿Vale? Anything to get me by 100 million stories. Na, 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 na. A partir de aquí empieza a crecer en intensidad. Es la zona de su rango vocal donde más cómoda la vas a ver cantando. ¿Ves? Un poco sobreafinado está. Nobody's listening to me. Nobody's listening. I talk to shooting stars, but they always get it wrong. I feel stupid when I pray. Otra de las cosas que se agradecen totalmente es un directo al 100%. Hoy en día ya diría que son pocos, cada vez son menos las artistas que se aguantan un directo de estas características. Es una canción difícil de cantar, ¿eh? Why the hell am I praying anyway? If nobody's listening. Cuando pasa de notas y las hace tan clavadas, tan claritas, es porque realmente hay agilidad en la laringe. ¿Te das cuenta? Ese pelín que por momentos suena como un pelín sobreafinada. Es muy poquito, chicos, pero bueno, existe, está y lo tengo que decir, por supuesto, lo tengo que mencionar. Ha llegado a un do sostenido 5, es todo belting, chicos, esto, ¿eh? ¡Ay, qué hace! Es un mi bemol. Es un mi bemol aquí. Madre del amor hermoso. Pero ¿ves? Te das cuenta, ¿no? Porque le desaparecen las notas graves. Porque mira lo que tiene ahí guardado. Perdón.
Es un fa sostenido 5. ¿Cómo puede ser eso esta mujer? Por el amor de Dios, qué barbaridad. I need someone. 100 million stories and 100 million songs. I feel stupid when I sing. ¿Cómo se le nota el dolor? Se le nota de verdad. Uy, me emociona, madre mía. Nobody's listening to me. Nobody's listening. Uf. Madre mía, que me ha emocionado y todo. Uy, me ha dado una sensación tremenda al final. Uf, madre mía. Me ha emocionado esta chica, por favor. Qué maravilla. Uf, qué maravilla. A veces hay momentos, es como que salta un resorte. Hay determinados momentos mágicos que no cambiaría por nada más allá de la técnica vocal o de todo. Hay momentos que son mágicos. Y ha pasado justo al final de la canción. Es un momento mágico que no hay que cambiarlo por nada del mundo. Son momentos de vulnerabilidad. La gente agradece muchísimo que tú te muestres tal y como eres. Es una barbaridad. Me ha gustado mucho, chicos, Demi Lovato. Yo quiero mirar más material de Demi porque realmente sí que vale la pena y me ha gustado mucho. Chicos, muchísimas gracias por pedirme a Demi Lovato. Me ha encantado, seguiré analizándola. Ya lo saben, chicos, suscribiros al canal, regalarme un like. Les mando un besito enorme desde Barcelona y muy buen trabajo para todos. ¡Mua!